Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 1, conjuntos finitos e infinitos. ¿Ya? Muy bien, entonces como ya les había mencionado, para nosotros el conjunto de los números naturales es este conjunto, 1, 2, 3, ¿cierto? Listo, así que damos por sentada ya la existencia del conjunto de los números naturales. ¿Ya? Entonces, dado un número natural, dado un número n en los naturales, definimos el conjunto I sub n como formado por todos aquellos números naturales, todos los m en n, tal que m sea menor o igual que n. Dicho de otra forma, el conjunto n va a estar formado por el 1, 2, 3, hasta n. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a definir lo que va a ser un conjunto finito para nosotros. Definición. Entonces, diremos que un conjunto X es finito diremos que un conjunto X es finito si existe un número natural n, ¿de acuerdo? Bueno, podría ser vacío también, ¿no? Así que diremos que es finito si es vacío o existe un número natural n, y una biyección phi que va desde I sub n hacia x. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso quiere decir, como es una biyección, quiere decir entonces que los elementos de x, todos los elementos de x son imágenes de elementos de I sub n, ¿cierto? Y como I sub n tiene n elementos, 1, 2, 3 hasta n, y como la función es inyectiva, entonces el conjunto de x va a estar formado por las imágenes de phi 1, phi 2 hasta phi n, ¿de acuerdo? Y como todos los elementos de aquí son imágenes de algún elemento de I sub n, significa que X está íntegramente formado por elementos de la forma phi evaluado en n. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto quiere decir que si X es finito, entonces este conjunto de X se puede expresar de esta forma. Se puede escribir como phi de 1, phi de 2, hasta phi de n. ¿Sí? O sea, las imágenes de todos los elementos de I sub n. Entonces, como la función phi es una biyección, como phi es biyección, o como phi es biyectiva, esto también quiere decir que este conjunto de X posee ¿cuántos elementos? Este conjunto de X posee n elementos. ¿De acuerdo? Posee n elementos. Muy bien. Entonces, este número n, que es el número de elementos, se denomina o será llamado el número de elementos de X o simplemente el cardinal de X. ¿De acuerdo? Este número n será llamado cardinal de X.
cardinal del conjunto X y denotado por card de X. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, tenemos definido el cardinal de un conjunto. Ya sabemos lo que es un conjunto finito. Entonces vamos a probar un primer resultado. A ver, teorema número 1. Imagínense que A es un conjunto, o sea, A, un subconjunto, sea A un subconjunto propio de I sub n. ¿Qué significa que sea un subconjunto propio? Significa que A está dentro de I sub n, pero está estrictamente contenido, o sea, es distinto de I sub n. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sea un subconjunto propio de I sub n, entonces no existe una biyección F que vaya desde A hasta I sub n. Listo. Entonces, si nosotros sabemos que este conjunto I sub n, bueno, no lo sabemos, ¿ah? Pero se deduce de la definición de arriba, por si acaso, que I sub n es finito, ¿no? Porque para que un conjunto sea finito, ¿qué necesito? Necesito o que sea vacío, o si no, que exista una biyección. Y obviamente, si yo defino la aplicación de I sub n a I sub n, que cada x le asigne x, pues esto de aquí es una biyección. ¿Qué significa entonces? Significa que I sub n es finito, ¿cierto? Muy bien, tu número de elementos va a ser n. Entonces, lo que este teorema dice es que no es posible establecer una biyección entre I sub n y una parte propia de I sub n. O sea, entre I sub n y un subconjunto finito de I sub n. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a probar esto? A ver, creo que aquí me ha salteado algo. A ver, un ratito. Uh-huh. Ya, entonces para probar este teorema, antes de probar el teorema, necesitamos un lema, ¿ya? Entonces este lema nos va a permitir reordenar una función cada vez que sea necesario, ¿no? Entonces, para probar este teorema, probemos antes el siguiente resultado. A ver, vamos a escribir por acá lema. ¿Qué dice este lema? Este lema dice que, imagínense que tenemos una biyección, sea f, que va de x en y, una biyección. Sí, una biyección dada. Entonces, y vamos a tomar un par de elementos, y sean A, un elemento de X, y B, un elemento de Y. Cualquier par de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a existir, entonces, existe una biyección, va a existir otra biyección, vamos a llamarla G, que va también desde X hasta Y, pero tal que esta biyección G va a llevar el punto A en el punto B. O sea que la imagen de A sea igual a B. ¿De acuerdo? Bueno, y probar esto es bien sencillo, ¿no? Y es más sencillo si es que primero
A ver, chicos, un ratito, disculpen que aquí no me ha salido el cuadriculado. Ya, a ver, un ratito. Ya, ahora sí. Ya, entonces decía que comprender este lema es bien sencillo, miren. Lo que me están diciendo es lo siguiente. Tengo un conjunto, vamos a hacer aquí un dibujito. Tengo un conjunto X, aquí está mi conjunto X, y tengo un conjunto Y. Aquí está mi conjunto Y. X y Y. ¿De acuerdo? Y tenemos una biyección que va de X en Y. Así que esta es una función F y es biyectiva. Muy bien. Entonces, tenemos un elemento A en el conjunto X y tenemos un elemento B en el conjunto Y. ¿De acuerdo? Nada me garantiza que la imagen de A sea igual a B. Si la imagen de A fuese igual a B, no tendría nada que probar. Lo que yo estoy queriendo hacer en este teorema, lo que estamos queriendo demostrar, es que existe una biyección que lleva el punto A justamente en el punto B. ¿De acuerdo? O sea, que la imagen de A sea justamente B. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como la función es una biyección, entonces este elemento A va a tener una imagen. Imagínense que esa imagen sea esta de aquí. ¿De acuerdo? Aquí está su imagen f de A. Y como la función es una biyección, este punto B va a ser la imagen de otro elemento. Imagínense que por acá tenemos un punto C. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, de tal forma que este B sea igual a f de C. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es definir o demostrar que existe una función que lleva el punto A en el punto B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir una nueva función, ¿de acuerdo? Que vaya del conjunto X en el conjunto Y. A esta nueva función la vamos a bautizar con el nombre de G. Entonces, yo quiero que lleve el punto A en el punto B. Entonces, esta función tiene que aplicar este punto A en este punto B. Pero el punto A se aplicaba al punto F y el punto C se aplicaba al punto B. Así que como el punto C va a seguir estando aquí y el punto, ¿qué más estaba por acá? Por acá estaba el F de A. Chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer es que al punto C le vamos a hacer corresponder el punto F de A. Y listo. Lo único que hemos hecho es intercambiar estos valores. ¿Se dan cuenta? Entonces, al punto A le voy a hacer corresponder el punto B y al punto C, que quedaría libre, le hago corresponder el punto F de A. Y para todos los demás puntos mantengo la función tal cual. La sigo manteniendo igualita. ¿De acuerdo? Y entonces, habré demostrado que se trata también de una biyección. ¿Ya? Ahora vamos a escribir eso. Demostración. Chicos, ¿se entendió la idea o no? Entonces, muy bien. Entonces definimos, eh, decimos así, como f de x en y es una biyección, entonces va a existirá un elemento c antes de eso, como f de x en y es una biyección y el punto A pertenece a x y el punto B pertenece a y, va a existir un elemento c que pertenece al conjunto de partida x, tal que f de c sea igual a f de c sea igual a b. ¿De acuerdo? Y además, f evaluado en A pertenece a Y. ¿De acuerdo? Entonces, la función. Ahora voy a definir una nueva función. La función g, que va de x en y, definida de la siguiente forma, definida así.
Vamos a definir g de x de la siguiente manera. A ver, si x fuese el punto A, si x es igual a esta función la vamos a definir como b. Si x es igual a c, a esta función la vamos a definir como f de a. Y para todos los demás puntos, o sea, si x no es a y si x no es a y tampoco c, entonces ¿cómo la vamos a definir? Chicos, ¿cómo se definiría en ese caso? ¿Quién me dice? ¿Ah? En ese caso, f ¿cómo de quedaría? Quedaría igualita, ¿cierto? Quedaría como f de x, ¿cierto? Y listo, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para ese caso la vamos a definir como la propia f de x. Y entonces lo único que hemos hecho, si comparamos f con g, lo único que hemos hecho es intercambiar dos términos, ¿cierto? Así que si la primera, si la f era una biyección, entonces g también será una biyección. Entonces, la función g definida de esta manera es una biyección. Es una biyección tal que g evaluado en a sea igual a b. Y eso era lo que queríamos probar, ¿no? Y entonces el teorema está demostrado, perdón, el lema está demostrado. ¿Ok? Entonces, chicos, cada vez que sea necesario, voy a utilizar esto, ¿ya? ¿A qué me refiero con cada vez que sea necesario? Yo, por ejemplo, podría necesitar, imagínense que yo tengo un conjunto X, y aquí tengo mi conjunto I sub n. Este conjunto X tiene un elemento X minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, pero por alguna razón yo voy a querer, por ejemplo, eliminar este elemento X. Ese elemento X va a ser imagen de algún elemento de I sub n, o sea, imagen de 1, de 2, de 3, de 4 o hasta de n. Pero yo no tengo cómo garantizar de inicio que sea la imagen de X, perdón, que sea la imagen de n. Entonces, gracias a este teorema, imagínense que sea la imagen de 2. Yo voy a poder definir otra biyección de tal forma que este X en realidad sea la imagen de n. Por eso que ustedes van a ver que en el libro, y también lo voy a hacer en algunas clases, el libro tiene frases como esta: sin pérdida de generalidad, podríamos suponer que este elemento X es justamente, si esta función se llama f, podemos suponer que sea f de n. ¿Por qué? Porque si no fuese f de n, si fuese f de 3, por ejemplo, entonces aplicando el lema anterior, lo que podemos hacer es redefinir la función de tal forma que x, en lugar de ser la imagen de 3, sea la imagen de n. Porque lo que hemos probado es bien general. Hemos probado que si yo tengo un elemento A en el conjunto de partida y un B en el conjunto de llegada, siempre voy a poder hacerle corresponder al elemento A el elemento B. ¿De acuerdo? Así que en adelante lo vamos a usar varias veces. Y el primer uso que le vamos a dar a este lema es para demostrar nuestro teorema, ¿ya? Entonces, ¿qué decía el teorema? Creo que lo voy a hacer en la siguiente página para que me alcance, pero vamos a repasar, a revisar el teorema. El teorema decía lo siguiente, dice que si A es un subconjunto propio de I sub n, entonces no hay una biyección entre A e I sub n. No existe biyección entre un conjunto, entre I sub n y un subconjunto propio, y uno de sus subconjuntos propios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a demostrar el teorema 1. Demostración del teorema. Muy bien, demostración del teorema número 1. Entonces, en el teorema me dicen cómo se llama el conjunto, se llama A. A ver, dice lo siguiente. Dice, sea A un subconjunto propio de I sub n, entonces ya, listo. Entonces voy a anotar aquí el teorema. Entonces tenemos que A es un subconjunto propio de I sub n. Entonces, ¿qué es lo que debo demostrar? A ver, por demostrar que no existe una biyección, no existe una biyección F que vaya desde A hasta I sub n. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a probar. Muy bien, ¿cómo probamos eso? Entonces, vamos a suponer que sí existe, vamos a hacerlo por contradicción, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos
supongamos que sí existe tal biyección, que sí existe una biyección vamos a llamarla una biyección F, que va desde A hasta I sub n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para algún n, ¿no? Para algún n natural. ¿Cierto? Siendo A un subconjunto propio de I sub n. Subconjunto propio. ¿Ya? O sea, incluido en I sub n, pero distinto de I sub n. Bueno, entonces, a ver, como esta biyección existe para algún n, podría ser que sean varios los números naturales para los cuales existe esta biyección. ¿Sí? Entonces, yo voy a colocar en este conjunto todos los números naturales n, tal que se cumple esto de aquí arriba, tal que existe una biyección. ¿Sí? Entonces, como aquí estoy colocando todos los números naturales para los cuales existe esta biyección, este conjunto sería un subconjunto de los naturales. Y ustedes recordarán que el conjunto de los números naturales posee cumple el principio del buen orden. ¿Qué dice el principio del buen orden? Que todo subconjunto de n posee un elemento minimal. ¿De acuerdo? Así que este conjunto, al ser un subconjunto de n, tendrá un elemento minimal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle un nombre a ese elemento minimal. ¿Ya? Vamos a decir sea n sub 0 el menor número natural para el cual existe una biyección. Existe tal biyección. ¿Cierto? Chicos, está claro por qué puedo tomar ese número n sub 0, ¿no? Está claro por qué puedo tomar el menor, ¿no? Muy bien. Entonces, n sub 0 es el menor número natural para el cual, es decir, existe una función f que va desde A hasta in sub 0, que es una biyección. Sí, estamos suponiendo eso. Obviamente, como estamos probando por contradicción, tengo que llegar a algún absurdo, ¿no? Pero este conjunto in sub 0, ¿qué cosa es? Acuérdense que in es el conjunto de todos los números naturales, 1, 2, 3, hasta el último que sería n sub 0. ¿De acuerdo? El penúltimo sería n sub 0 menos 1 y el último sería n sub 0. Ahí está, ese es el último elemento. Muy bien. Entonces, como A es un subconjunto propio de in sub 0, subconjunto propio, tenemos, chicos, dos posibilidades. Podría ser que el último elemento de in sub 0 pertenezca al conjunto A o que no pertenezca. ¿Ya? Entonces, hay un caso que es el más sencillo. Entonces decimos así, existe una biyección siendo A un subconjunto propio de in sub 0. Entonces, como A es un subconjunto de in sub 0, entonces existen dos posibilidades. Que el n sub 0 pertenezca al conjunto A o que el n sub 0 no pertenezca al conjunto A. ¿De acuerdo? Entonces, caso 1. Si n sub 0 pertenece al conjunto A, acuérdense que A es un subconjunto propio de in sub 0. Entonces, voy a aplicar el lema anterior. Como f va desde A hasta in sub 0 y es una biyección, entonces, ¿qué es lo que sucedería? Miren, voy a hacer un dibujito. Entonces, yo tengo aquí el conjunto in sub 0. Aquí está el in sub 0, con todos los naturales. 1, 2, 3,
hasta n sub 0. Por acá estará el n sub 0 menos 1. Y por acá está el conjunto A. Este conjunto A es un subconjunto de IN sub 0, su conjunto propio. Y estoy suponiendo que n sub 0 pertenece al conjunto A. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El lema anterior dice que como esto de acá es una biyección, se llama F, entonces va a haber otra biyección, ¿de acuerdo? Que mande este n sub 0 en este n sub 0. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Todo bien? Entonces existirá otra biyección, alguna, que mande n sub 0 en n sub 0. ¿Ya? Así que vamos a emplear eso. Vamos a emplear ese lema. A ver, no sé, a ver, no estoy viendo el chat. Ah, ya, ok. Chicos, si hay alguna pregunta pueden interrumpir o si quieren pueden preguntar por el chat. ¿Ya? Profesor, Sí, disculpe, ¿podría repetir la última parte, por favor? ya. De si el n sub 0 pertenece a, o sea, de esa parte del minimal, es que no le entiendo muy bien. Vi que estaba cogiendo desde el 1, 2 hasta un n sub 0 y no entiendo esa parte. A ver. Pero el elemento minimal lo dije aquí arriba. A ver, entonces, estoy suponiendo que no existe, perdón, quiero demostrar que no existe una biyección. ¿Ya? Entonces yo estoy suponiendo que sí existe la biyección. Ahí está. Supongo que sí existe la biyección. ¿Ya? Entonces, como hay una biyección f que va de a hasta i sub n, para algún n, puede ser que hayan varios n's para los cuales esa biyección existe. Entonces, es como que coloco en este conjunto todos los números naturales, tal que existe la biyección. Existe una biyección. ¿Ya? O sea, tal que vale todo lo que está escrito aquí arriba. Como este de aquí es un subconjunto en los naturales, va a tener un elemento minimal. A ese elemento minimal lo he bautizado con el nombre n sub 0. Así que Cn sub 0, el menor número natural para el cual existe tal biyección. ¿De acuerdo? Listo. Como para ese número n sub 0 existe la biyección, entonces va a existir una biyección f de a hasta in sub 0, siendo a un subconjunto propio de in sub 0. Pero el conjunto in sub 0 está formado por todos los naturales hasta n sub 0, ¿sí? Que es justamente lo que he dibujado acá. Entonces, como A es un subconjunto propio de IN sub 0, podría ser que este conjunto A contenga al N sub 0 o que no lo contenga. Entonces, dos posibilidades. Como A está dentro de IN sub 0, puede ser que el N sub 0 esté dentro de A o que no esté. Así que voy a estudiar cada uno de los dos casos. Estoy en el primer caso. Podría ser que el N sub 0 esté en A. Si N sub 0 está en A, aquí está la biyección, el n sub 0 va a estar dentro del conjunto A y también está dentro del conjunto IN sub 0, es el último elemento de IN sub 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero eliminar este conjunto de aquí, perdón, quiero eliminar este punto N sub 0 de aquí. Entonces alguien me podría decir, sí, profe, pero ese punto podría irse hacia el 2, perfecto, había que eliminar el 2, pero si elimino el 2, este conjunto de aquí se transformaría en el 1, 3, 4, 5, hasta n sub 0. Y este de aquí no me conviene, porque yo quisiera que aquí me quede algún i sub n. Entonces, la única manera de que quede algún i sub n es eliminar el último elemento. Y entonces, como no puedo asegurar que este n sub 0 tenga como imagen n sub 0, ¿qué hago? Utilizo el lema anterior. ¿Qué decía el lema anterior? El lema anterior decía que si esta de aquí es una biyección, siempre se puede encontrar otra biyección que lleve cualquier elemento que yo fije aquí en un elemento que yo fije por acá. ¿Recuerdan? Tomaba un elemento A por aquí, un elemento B por acá. Siempre debe existir una biyección que lleve A en B. Solo que esos elementos A y B van a ser justamente n sub 0 y n sub 0. Así que siempre va a haber una biyección que lleve n sub 0 en n sub 0. ¿De acuerdo? Eso es por el lema anterior. Entonces ahí estamos. Entonces, como f de a en i n sub 0 es una biyección, entonces, por el lema anterior, por el lema anterior,
¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder que existe o existirá una biyección vamos a llamarla como en el lema anterior, G. Esta biyección G va a ir de dónde a dónde, va a ir desde A hasta IN sub 0, tal que la imagen de N sub 0 sea igual a N sub 0. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar el N sub 0 de acá y el N sub 0 de aquí. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros restringimos esta biyección G, la restringimos al conjunto A menos N sub 0, esta restricción irá de dónde a dónde. Irá desde A menos N sub 0. Chicos, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia dónde tendría que ir? Si le hemos quitado el último elemento, ¿de acuerdo? Entonces va a ir hacia el conjunto formado por 1, 2, 3, 4 hasta N sub 0 menos 1. Entonces el conjunto de llegada sería el I N sub 0 menos 1. ¿Sí? Y como lo que hemos hecho es quitarle este elemento N sub 0 al conjunto de partida y también se le hemos quitado al conjunto de llegada, justamente le hemos quitado su imagen, por eso estoy pidiendo que Gn sub 0 sea N sub 0, entonces al quitarle ese único punto, sigue siendo una biyección. Entonces esta de aquí también es una biyección. Chicos, ¿se entiende por qué llega a ese conjunto IN sub 0 menos 1? ¿No? Profesor, una pregunta. Sí. Entonces, ¿usted es necesario quitar el último para no perder la secuencia? ¿Cuál secuencia? Por ejemplo, usted cuando puso 1, 2, 3, así puntos suspensivos hasta n sub 0, entonces usted lo juntó con n sub 0 con el otro n sub 0 para no perder la secuencia. Ah, así es, eso es. Lo que sucede es que, miren, mejor iba a borrar el dibujo, pero mejor lo voy a mantener. Acá tengo el 1, 2, 3. Acá estará el n sub 0 menos 1 y aquí estará el n sub 0. Chicos, a ver, mejor acá. 1, 2, 3. A ver, le voy a explicar. 5, 6, creo que ya, hasta el 7. ¿Cómo se llama este conjunto? Este conjunto se llama I sub 7, ¿cierto? Si yo le quito el 3, ¿este conjunto será algún I sub K o no? No es ningún I sub K. Para que este conjunto sea algún I sub K, ¿cuál es el elemento que le tengo que quitar? Le tengo que quitar alguno de los últimos. El último le puedo quitar. Si le quito este último, se convertiría en ¿qué? Se convierte en I sub 6. Si le quito los dos últimos, ¿qué sería? Sería I sub 5. Le quito los tres últimos, I sub 4. Porque los conjuntos I sub n están formados por los n primeros números naturales. Entonces, mi biyección original, ¿cómo era? Nuestra biyección original era así. Nuestra biyección original iba del conjunto A hacia, aquí está la F, hacia el conjunto IN sub 0. Estoy suponiendo, estoy en el caso en el que N sub 0 pertenece al conjunto A. Pero como A es un subconjunto de IN sub 0, inclusive este N sub 0 es el mayor elemento de A. ¿Está bien o no? Porque A está dentro de IN sub 0. A es un subconjunto de este conjunto que está aquí a la derecha. Entonces, como F es una biyección dada, podría ser que este IN sub 0 vaya hacia el punto 2, que su imagen sea 2. Así que si yo elimino este elemento, voy a tener que eliminar el 2. Si yo elimino el 2, este conjunto que queda aquí no va a ser ningún conjunto I sub K, porque los conjuntos I sub K tienen todos los números naturales hasta K, y aquí estaría faltando el 2. Por eso es que no me conviene hacer eso. Por eso es que lo que voy a hacer es aplicar el lema anterior, y entonces voy a pasar a otra biyección, una biyección que haga esto, una biyección que a n sub 0 le haga corresponder el propio n sub 0, para que cuando yo quite este, quite el último y el conjunto que me quede sea un I sub n. El conjunto que me quedaría sería IN sub 0 menos 1. Si quito el n sub 0, lo que me quedaría sería el IN sub 0 menos 1. Ahora, ¿por qué es importante que quede eso? Porque lo que yo quiero es llegar a una contradicción. Arriba estoy suponiendo que sí existe una biyección que va de A hacia IN sub 0. Perdón, hacia I sub n. Y estoy suponiendo que n sub 0 es el menor número natural que cumple eso. Pero aquí he encontrado ¿qué? He encontrado un n sub 0 menos 1, que es menor que n sub 0.
Y este A menos N, si A era un subconjunto de IN sub 0, y a le quito el N sub 0, seguirá siendo un subconjunto de IN sub 0 menos 1, ¿cierto? O si quieren más claro, N sub 0 al que le quito el N sub 0. Pero si a IN sub 0 le quito N sub 0, se convierte en IN sub 0 menos 1. Y si este era un subconjunto propio, este de aquí también es un subconjunto propio. ¿Qué habría demostrado? Que existe una biyección entre un conjunto IN sub 0 menos 1 y un subconjunto propio de él. Pero eso es una contradicción, porque este N sub 0 menos 1 es menor que N sub 0. Y N sub 0 era el elemento minimal, por hipótesis. ¿Sí? Esa es la razón por la que me interesa quitar el último elemento. Y por eso aplicamos el lema. ¿Sí? Para eso habíamos demostrado el lema. Chicos, ¿quedó claro? Profe, otra preguntita, si yo tengo dos minimales, supongamos, o es imposible. No, es imposible. El principio del buen orden garantiza que todo conjunto, todo su conjunto de naturales posee un elemento minimal y se prueba que el elemento minimal es único. Ya. ¿Sí? Ya, Solo hay un elemento minimal. Chicos, ¿todo bien? ¿O ya qué importa? Pregunten, ¿no? Profesor, Sí. entonces, cuando dice el A menos N sub 0 significa que no pertenece, o sea, N sub 0 no pertenece al conjunto A. Bueno, si ya le quito el n sub 0, ya no va a estar en A. Ya no, perdón, si le quito el n sub 0, ya no va a estar aquí, ¿no? O sea, el conjunto que usted ha puesto acá con su diagrama no cumple, entonces sería una contradicción. No. En el diagrama lo que yo estoy dibujando es con la F. Yo estoy dibujando con la F. Está acá en la función F. La contradicción está en el hecho de que hemos encontrado una biyección que vaya de IN sub 0 a un subconjunto propio de IN sub 0 menos 1. Por ejemplo, al inicio, cuando dice no existe, ¿no? ¿Dónde? Acá al inicio, cuando dice podemos demostrar. Esto es lo que quiero demostrar. Entonces, por eso yo estoy suponiendo que sí existe una biyección, ¿de acuerdo? Y luego de suponer que existe la biyección, estoy encontrando un elemento que sea el elemento minimal, ¿ya? Es el menor n sub 0 para el cual hay una biyección entre IN sub 0 y un subconjunto propio de IN sub 0. ¿Sí? Chicos, sospecho que no se entiende la demostración. Sí, esta parte es el último. Porque si usted me dice que es una biyección, entonces la que dice, supongamos, no sería para mí, no es una contradicción. A ver, tú quieres probar que no existe la biyección, ¿ya? Y acá estoy suponiendo que sí existe una biyección entre I sub n y un subconjunto propio de I sub n. ¿Ya? Entonces, luego, dentro de la demostración, he definido n sub 0 como el menor número natural para el cual existe la biyección entre IN sub 0 y A. Pero ojo que sea, quizás están pensando que el A es un conjunto fijo. No. El único requisito de A es que sea un subconjunto propio de IN sub 0. Por eso que aquí he colocado, siendo A un subconjunto propio de IN sub 0. Listo. Luego he demostrado que esto de acá es una biyección. Entonces, ¿qué cosa hemos probado? Que hay una biyección entre otro IN y un subconjunto propio, porque este A menos N sub 0 es un subconjunto propio de IN sub 0 menos 1. ¿Cierto? Entonces hemos encontrado una biyección entre IN sub 0 y un subconjunto propio de una biyección entre IN sub 0 menos 1 y un subconjunto propio de IN sub 0 menos 1. Y eso contradice la minimalidad del N sub 0.
porque n sub 0 era el menor conjunto que permitía eso, el menor número natural que permitía eso. Chicos, ¿más preguntas? Profe, una pregunta. Dime. Casi por la mitad dice si n sub 0 pertenece a A, como f definido de A. En la parte de arriba está que A es un subconjunto de I sub n, de I n sub 0. Entonces, n sub 0 pertenece a A o n sub 0 no pertenece a A. Lo siguiente es el caso de que n sub 0 pertenezca a A. ¿Qué pasa si no pertenece? Lo que pasa es que estamos en el primer caso, todavía no acabo el teorema. Estoy todavía aquí, ¿ya? Me falta todavía demostrar este otro caso. Por eso lo estoy descomponiendo en dos casos. Recién estamos en el primero. ¿Ya, chicos? Falta todavía. Un poquito de paciencia. Lo que quiero que quede claro es que esto de acá es una biyección. Perdón, que esto de acá es una contradicción, ¿no? Esto contradice la minimalidad. Lo que pasa es que quizás ustedes están pensando que este conjunto A es un conjunto fijo. Por eso alguien me puede decir, profe, pero si acá ya le quitó el n sub 0, ya no sería el conjunto A. Lo que pasa es que hay que entender el teorema. Miren, el teorema, ¿qué dice? Vamos a retroceder. El teorema dice, sea A un subconjunto propio de IN, ¿ya? Entonces, no existe biyección entre A e I sub n. Entonces, otra manera de escribir el teorema es la siguiente. No existe biyección entre entre I sub n y uno de sus subconjuntos propios. Entre I sub n, no existe biyección entre I sub n y alguno de sus subconjuntos propios. ¿Sí? Este A no es fijo. O sea, si yo cambio, por ejemplo, el I sub 3, ya no va a existir, si yo coloco I sub 3, no va a existir una biyección entre I sub 3 y algún subconjunto propio. Coloco I sub 30, no existe biyección entre I sub 30 y algún subconjunto propio de I sub 30. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el teorema, cuando estamos probando, ¿dónde está? Aquí está. Yo quiero probar que no hay una biyección de F, una biyección F entre I sub n y un subconjunto propio de I sub n. ¿De acuerdo? ¿No? Vamos a escribirlo para que quede más claro. Con A subconjunto propio de I sub n. ¿Sí? Quiero probar eso. Entonces voy a suponer que sí existe. Que sí existe una biyección F que va de A a I sub n para algún n, siendo A un subconjunto propio, ¿de acuerdo? Siendo A un subconjunto propio de I sub n. Listo. Entonces, digo, sea n sub 0 el menor número natural para el cual existe tal biyección. Entonces, imagínense que ese n sub 0 fuese 10. Listo, es el menor número natural para el cual hay una biyección entre I sub 10 y algún subconjunto propio de I sub 10. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A este I sub 10 yo le voy a quitar el 10. ¿Ya? Un poquito más arriba para que alcance. Estoy suponiendo que existe una biyección entre A e I sub 10. A es un subconjunto propio de I sub 10. ¿Qué pasa si al I sub 10 le quito el 10? Si a I sub 10 le quito el elemento 10, ¿qué me va a dar? Me va a dar el I sub 9. Y si a A le quito el 10, ¿qué es lo que sucede? Si este A era un subconjunto propio de I sub 10, este A menos 10 va a ser un subconjunto propio de I sub 9. ¿De acuerdo? Y si esto de acá fuese una biyección, entonces habría encontrado una biyección entre I sub 9 y un subconjunto propio de I sub 9. Y eso es una contradicción, porque estoy suponiendo que el menor de todos ellos es 10. Entonces habría encontrado un subíndice menor que el 10, que es el 9, para el cual esta biyección existe. Esa es la contradicción. Obviamente no lo estoy haciendo con 10, lo estoy haciendo con un número genérico que es el n sub 0. ¿Sí? Chicos, ¿aclaró o confundió más? Ya, como decía, estamos en la primera parte de la prueba. A ver, seguiré con la prueba. Entonces, como hemos encontrado una biyección entre IN sub 0 menos 1 y A menos N sub 0, entonces
es una biyección siendo A menos n sub 0 un subconjunto propio de IN sub 0 menos 1. ¿No? Pero esto es absurdo, ¿no? A ver cómo está esto. Entonces G es una biyección siendo ya. Pero esto es absurdo. Es absurdo. Pues contradice la minimalidad del elemento n sub 0. ¿Y de dónde viene ese absurdo? Ese absurdo viene de haber supuesto que n sub 0 está en A. Entonces, ¿qué significa? Significa que n sub 0 no está en A. Ahora vamos a ver ese otro caso. Supongamos ahora que n sub 0 no está en A. Si n sub 0 no está en A, ¿qué sucede? Caso número 2. Creo que en la siguiente página mejor para que alcance. Entonces, de nuevo, supongamos que este elemento n sub 0 no pertenece al conjunto A. Pero recordemos que había una biyección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habíamos supuesto? Habíamos supuesto en la página anterior que estoy suponiendo que existe la biyección de A hacia I sub n, ¿sí? Entonces vamos a copiar eso en la siguiente página. Entonces, como existe una biyección que se llamaba F, que iba desde A hacia IN sub 0, ¿de acuerdo? Y N sub 0 no pertenece al conjunto A, ojo que N sub 0 no está aquí adentro, entonces, a ver, yo tengo ahora aquí mi conjunto IN sub 0, que estará formado por el 1, el 2, el 3, hasta N sub 0, por acá estará el N sub 0 menos 1, por aquí estará el N sub 0, y por acá estará el conjunto A. Ojo que A es un subconjunto propio de IN sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, este último elemento que tenemos en IN sub 0, que se llama N sub 0 justamente, va a ser la imagen de algún elemento aquí adentro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una biyección, ¿cierto? Entonces, existirá un elemento A minúscula que pertenece al conjunto A y tal que la imagen de A sea igual a N sub 0. ¿Cierto? Entonces, la misma idea. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a quitar estos dos elementos. Voy a quitar A y voy a quitar N sub 0 de ambos conjuntos. ¿Cierto? Entonces, si le quito A al conjunto de partida, entonces mi función f la voy a restringir a A menos ese elemento A minúscula. Y ahora nuestra función f iría desde A menos A, ¿hacia dónde? Hacia, bueno, el conjunto de llegada sería IN sub 0 menos N sub 0. Pero IN sub 0 menos N sub 0, ¿qué cosa es? Es IN sub 0 menos 1. ¿De acuerdo? Y entonces, como a este elemento le he quitado su imagen, o al revés, como a este elemento le he quitado su preimagen, la función sigue siendo una biyección. ¿De acuerdo? Entonces, es una biyección. Y es una biyección ¿entre qué conjuntos? Entre el conjunto IN sub 0 menos 1 y un subconjunto propio. Un subconjunto propio de él, ¿no? Porque A menos A es un subconjunto propio de IN sub 0 menos 1. Y eso es una contradicción nuevamente, porque nosotros habíamos supuesto que N sub 0 era el menor de los números naturales para los cuales existía una biyección entre I sub n y un subconjunto propio, ¿de acuerdo? Entonces, lo cual
nuevamente contradice la minimalidad de n sub 0. Y ambas contradicciones vienen de la página anterior de la hipótesis auxiliar, en donde había supuesto que existía una biyección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no existe tal biyección. No existe una biyección entre IN y una de sus partes propias. O uno de sus subconjuntos propios. Y uno de sus subconjuntos propios. Listo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, en un principio usted consideró que había varios n que había una biyección, pero ¿qué pasa si solamente hay una nada más? Hay un n que cumple que es biyección con su conjunto propio. A ver. Ya, acá, ¿no? Sí, claro, ahí. Ya. Si hubiese un solo n que cumple eso, también se llega a una contradicción exactamente con la misma demostración. Mira. Supongamos que existe un único número natural, n, ¿ya? N sub 0 lo voy a llamar, ¿ya? N sub 0, tal que hay una biyección phi que va de, ¿cómo era? Que va de A a n sub 0. Mejor n nada más. Existe un único n, tal que esta de aquí es una biyección con A siendo un subconjunto propio de I sub n. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, como esa de ahí es una biyección, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, aquí está el conjunto de llegada, que es I sub n, y aquí está el de partida, que es A. En I sub n tienes 1, 2, 3, 4, hasta n menos 1, y el último sería n. Como esta es una biyección, ese elemento n, este elemento n es la imagen de algún elemento de acá, A. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le quitas A al conjunto de partida, entonces tu conjunto de partida va a ir desde A menos A, ¿hacia dónde? Como le vas a quitar A, eliminas este, vas a tener que eliminar n. Y al eliminar n, este conjunto ya no sería I sub n. Sería I sub n menos n. ¿Y ese qué sería? Sería I sub n menos 1. Pero como has quitado el elemento y has quitado su imagen, entonces la función resultante, que sería en realidad la restricción, sigue siendo una biyección. ¿De acuerdo? Sigue siendo biyectiva. Y entonces, ¿qué habrías demostrado? Que no había un único n para el cual había una biyección, sino que aquí hay otro, mira, el n menos 1 también cumple. ¿Sí? Genial, profe. Hay una cuestión, en la parte roja, ¿por qué, a pesar de que yo quite ambos elementos, ambos conjuntos, sigue siendo una biyección? ¿Se prueba o...? Porque evidentemente se ve, pero de que mantenga la biyección a pesar que quite un elemento en ambos conjuntos, de que se siga manteniendo la biyección. Ya, eso te explico ahorita, pero antes, chicos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre la demostración? Bueno, chicos, si no ha quedado claro, hay que revisarla, ¿ya? Revisarla varias veces, ven el videíto, ¿ya? Creo que voy a borrar esto de acá. Ya, a ver, lo que dice su compañero. Lo que me pregunta su compañero, como él mismo dice, es bien fácil de creer, pero pregunta si se demuestra o no. A ver, primero le voy a hacer la prueba moral. Tengo un conjunto X y un conjunto Y. Aquí tengo elementos a su 1, a su 2, lo voy a hacer con 5 elementos, mejor vamos a hacerlo así completo. A su 3, con 5 elementos nada más, ¿ya? A su 5. B su 1, B su 2, B su 3, B su 4 y B su 5. Yo voy a suponer que esta función hace esto. A su 1, B su, así. Así que esta de que es una biyección, claramente, ¿cierto? Biyección. Entonces, pregunta, si yo quito el A sub 3 y quito su imagen, ¿sigue siendo biyectiva o no? Obviamente es biyectiva. Ya, no quiero quitar uno, quiero quitar dos, quiero quitar estos dos. ¿Sigue siendo biyectiva o no? Por supuesto que sigue siendo biyectiva. Ya, esto se llama prueba moral, ¿ya? Ahora vamos a hacer la prueba de verdad. Ahora, yo tengo una función f que va de x en y.
¿ya? Una función biyectiva. Biyectiva, ¿cierto? Y voy a tomar un punto A que pertenece a X y su imagen f de A que pertenece obviamente a Y. Entonces, esta función G que va a ir de X menos A Y menos B sigue siendo biyectiva. Ese es mi teorema. Teorema del día. Listo. Vamos a probar eso. Demostración. Primero voy a probar que G es inyectiva. ¿Ya? Que G sea inyectiva. Tomo, a ver, G de Z1 igual a G de Z2. ¿Cierto? Solo que esta G, ¿qué cosa es esta G? Esta G es en realidad la restricción de F a X menos A. ¿Cierto? Así que, como este es Z1, ¿a dónde pertenecería Z1? ¿A dónde pertenecería Z2? Tendrían que pertenecer a X menos A. ¿De acuerdo? Ambos, ¿ah? Y si están en X menos A, están en X. Y como esta es una restricción, ¿qué significa? Significa que G en Z1 sería lo mismo que F en Z1. Y G en Z2, ¿qué sería? Sería F en Z2. ¿Cierto? Pero F es biyectiva. En particular sería inyectiva. ¿Qué significa? Que Z1 es igual a Z2. Y entonces está probado que G es inyectiva. Listo. Ahora vamos a probar que G es sobre. Entonces voy a tomar un elemento cualquiera en el conjunto de llegada. Sea un elemento D en el conjunto de llegada, que es Y menos B. En particular, este está aquí adentro, ¿cierto? Ese conjunto Y menos B está dentro de Y. Entonces, como la función f es sobre, ahora paso a la función f, como f es sobreyectiva, y el punto D está en Y, mi función f va de X en Y por si acaso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a existir un elemento C que va a pertenecer a X, tal que f de C va a ser igual a D. ¿Cierto? Listo. Pero este elemento C tiene que ser distinto de B. Perdón, distinto de A. ¿Por qué? Porque si C fuese igual a A, ¿qué pasaría? Si C fuese igual a A, sería f de A y f de A es B. ¿De acuerdo? Pero no puede ser, ¿no? Porque este de acá sería D. Y este D tiene que estar en Y menos B. Así que no puede ser B. Entonces, ¿qué significa? Que como C es diferente de A, significa entonces que en realidad este elemento C que estaba en X, tiene que estar en X menos A. ¿Cierto? Y si está en X menos A, entonces escribir f de C igual a D, cuando el conjunto es X menos A, ¿dónde estaba esto? La función f restringida a X menos A se llama D. Así que f de C sería G de C. Así que G de C es igual a D y por lo tanto G es sobre. G es sobreyectivo. Y ya está aprobado. ¿Sí? Chicos, ¿más preguntas, dudas, consultas? Nadie dice nada, supongo que. O es porque está claro, o estarán diciendo a qué hora acaba el profe. Ya, chicos, hemos avanzado un teorema nada más. Más preguntas. Profesor, ese Y que hace ahí en la última parte no tiene que ser B, ¿verdad? Porque para la sobreyectividad necesita un elemento que esté en Y, pero que sea distinto de B. A ver. Lo que pasa es que el elemento que he tomado no es, quizás está leyendo por acá. Tienes que leer, bueno, lo que pasa es que ya lo hice muy desordenado, pero acá yo partí aquí, mira. Acá a la izquierda lo que estoy rayando de verde. He tomado un B en Y menos B. ¿Te das cuenta? Ah, ya, sí, claro. Ah, está bien, sí, profesor. Ajá. Ah, no me fijo esa. Ok, listo. Ya, chicos, entonces les voy a dejar una tareita para la siguiente clase. ¿Ya? Miren, en el libro tenemos 3 corolarios de este teorema. ¿Ya? 3 corolarios del teorema. Entonces, ya, esos corolarios los voy a comentar bien rápido en la siguiente clase, pero queda como ejercicio para ustedes que los lean. ¿Ya? Leen esos corolarios y traten de probarlos, pues, ¿no?
¿ya? La demostración está en el libro y el libro es sumamente didáctico, así que yo creo que lo van a entender. Si no se entiende alguno de los tres, ya me preguntan y tratamos de hacerlo en la siguiente clase. ¿Ya? Yo creo que por hoy día está bien, ¿eh? Ya estoy cansado además. Así que aquí nos quedamos. Si no hay más preguntas, aquí nos quedaríamos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Profesor, Sí. le envié un mensaje a su correo sobre algo que vi en YouTube, a ver si le ayuda con eso que mencionó al inicio de clase del video, del propietario. No sé si ya lo habrá intentado. Ah, ya, gracias. Lo voy a revisar ahora más tardecito. ¿Ya? Gracias. Ya. Ya, chicos, por ahí, no me acuerdo aquí, creo que Ricardo era el alumno al que le iban a llegar los videos hoy día. Voy a colgar en un ratito el procedimiento para que me haga propietario para compartirlo con todos. ¿Ya, Ricardo? Por favor, no te olvides de hacerlo hoy mismo, por favor, para compartir hoy mismo el video. ¿Ya? Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Profesor, ¿quién será el profesor de práctica? Chicos, no tengo idea. No sé todavía su nombre. ¿No? Por lo general, cuando asignan un profesor de práctica, se comunica, me llama para coordinar o para hablar sobre las evaluaciones, pero todavía no me ha llamado. Así que les aconsejo que le pregunten a la señora Juanita, que es la secretaria de la escuela. Ella debe tener el nombre, o ella les va a decir quién es. ¿Ya? Yo todavía no sé. Profesor, disculpe, pero en el Zoom sale usted como único profesor del curso. ¿Así? Sí, usted sale como único profesor. O sea, no han puesto profesor de práctica y de teoría. Ya, bueno, a mí me han dado mi lista de cursos en el departamento de matemática y me aparece que tengo la teoría de análisis real de los martes de 6 a 10. Bueno, y el otro curso que tengo es del posgrado, no me parece eso. Le voy a preguntar entonces a la señora Juanita a ver qué me dice. ¿Ya? Por acá me pregunta también, Anderson me había preguntado hace un rato si tenía la lista de matriculados. Sí tengo la lista de matriculados, Anderson. ¿Por qué? ¿Quieres ver la lista? ¿Quieres saber si estás? A ver, Jean-Pierre dice, profesor, sobre los alumnos con repitencia y el acompañamiento. Acompañamiento. ¿Qué será eso? Ah, no sales como matriculado, Anderson. Chicos, tengo la lista. Si quieren les muestro la lista. A ver. Lo que pasa es que, como ustedes saben, y ustedes mismos me han dicho, todavía todavía están en matrículas, ¿no? Así que seguramente que se va a regularizar esa lista, no lo sé. ¿Dónde está la lista? Chicos, esta es la lista que tengo. No sé si la están viendo. Ya. Estos son todos los alumnos que... Esta lista la he descargado del Zoom hoy en la tarde. ¿Ya? Cuando les envié el mensaje, que seguramente les llegó a su correo, lo hice con esta lista. Después le he enviado individualmente el mensaje a 2 alumnos más, porque la señora Juanita me llamó y me dijo que habían 2 alumnos más, el alumno Zurita y la alumna Juliana, no me acuerdo su apellido. ¿Ya? No sé si estén por acá. Así que a esta lista le agrego esos 2 alumnos. Seguramente que el Zoom ya la actualiza, pero como se van a seguir matriculando, más bien si saben de otros compañeros que se quieren matricular, chicos, los desaniman, ¿ya? Para no calificar tanto examen. ¿Alguna pregunta? A ver, por acá tengo unas preguntas. Claro, falta la matrícula extemporánea, sí, ese es un problema. Ya, este video llegó a Ricardo Romero.
Llegará Ricardo Romero, León Romero.